Saludos amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista. Dándole gracias a Dios Todopoderoso pues, por permitirnos entrar a través de las redes sociales en cualquier espacio en que usted se encuentre. Desde la comodidad de su casa, su trabajo, de repente recreándose. Ese es el maravilloso mundo de las redes sociales. Y ha sido una dinámica muy interesante todos estos encuentros que hemos tenido en el marco de este programa Punto de Vista. Hoy vamos a tocar una temática, yo creo que es sumamente, lo que sí creo yo es que debemos hacer un esfuerzo tremendo para que se hagan presentes cada día, por supuesto, defensores en esta materia, formar en esta materia. Y es el tema de los derechos humanos, Para eso hoy de verdad me siento orgulloso, muy contento de reencontrarme con la profesora Milagro Quijada, Milagro del Valle Quijada Quintero, una profesora extraordinaria. Saludo a toda la familia, de verdad, de Unión Ojeda, a todos, a su tren rectoral, al personal administrativo, a todo el personal incluso de mantenimiento, etcétera, y por supuesto sus alumnos, que es lo más importante de todo, ¿no? Y bueno, también de vieja data, lo que tiene que ver pues con relaciones muy cercanas de mi familia con una persona que hicimos tanto como fue la señora Chencha, ¿no? Que era su tía, su abuela. Aquí mismo cerca, el sector. Este programa sale desde Cabim, Estados Unidos, a través de nuestro canal de YouTube. Ahí aparece puesto en el cintillo todo lo que es la dirección y todo, por supuesto, lo que tiene que ver con el link y todo lo que tiene que ver con el hecho pues, de los pasos a seguir para suscribirse a este canal. Quiero decir también que nos sentimos complacidos de cómo ha sido la aceptación. Aquí hemos hablado de ética, aquí hemos hablado de unidad, aquí hemos hablado de felicidad, y hoy vamos a hablar de derechos humanos, fundamentales para el efecto de lo que significa. El respeto de ellos tiene que ver muchísimo y influye mucho y contribuye mucho con el tema de felicidad. Paso a presentar, es importante presentar a la invitada, que reitero pues me siento muy contento de tenerla acá en el programa, la doctora Milagro del Valle Quijada Quintero, egresada de la Escuela de Ciencias Políticas de la UDU, magíster en Educación Superior, egresada de la Universidad Rafael María Barato, egresada también del Instituto Interamericano de los Derechos. Hay una cantidad muy grande, por supuesto, de actividades que la profesora ha emprendido pues, en su vida profesional. Investigadora en el área de la formación y capacitación de derechos humanos, directora del Centro de Estudios Universitarios de Unión Ojeda en Cabim. Estoy, por supuesto, haciendo un pequeño resumen para entrar de una vez a lo que es el programa como tal. Porque son muchas las funciones que la profesora ha cumplido en esta hermosa tarea, incluso formadora también, tengo que decirlo, hace unos meses atrás, porque en verdad no creo que haya un año todavía, de lo que es otra cohorte de la UNES en Cabim, en cuanto a la formación de profesionales en cuerpos policiales, profesionales que entraron a los cuerpos policiales para fortalecer en un plan especial pues, el pie de fuerza de las policías en Venezuela, las políticas del ministerio, etc. Y a través del ministerio de la Universidad Experimental de la Seguridad. Y aquí tuvimos la oportunidad de tener profesores de la talla, precisamente pues como ya indiqué, la profesora Milagro. Vamos a hablar de un tema, profesora, bienvenida de verdad, un placer y bueno, un saludo pues a la cámara de Punto de Vista. Altamente agradecida, doctor, muy agradecida por esta invitación que la estoy disfrutando desde el punto de vista académico, por su importancia de verdad, me siento satisfecha porque desde aquí estamos formando, estamos contribuyendo desde un punto de vista
Es un orgullo estar hoy en la mañana hablando sobre un tema tan importante y que a uno lo tiene que comprometer. De verdad que sí. Además agradezco esa antesala recordando a mi familia, sobre todo a esa abuela Chencha, que fue el vertiente principal que uno tuvo para formarse como mujer comprometida con la sociedad, porque ella lo fue así, y con sus temas religiosos y ese compromiso que tuvo de la fe, de los pilares. Y de verdad que el camino es fuerte para recorrer más en estos días, porque tal vez si uno piensa que ya está dicho todo en derechos humanos, estamos cortos, ¿no? Así es. Porque se está presentando ahorita una dinámica social donde tenemos que retomar los derechos humanos, y yo creo que el compromiso viene desde la casa, desde la formación familiar, ¿no? Y eso es interesante saberlo, porque hay que mostrarle a la persona que se está formando en el núcleo familiar que tiene los derechos humanos, que posee los derechos humanos y que dentro de ese núcleo familiar se debe de respetar en armonía para que pueda crecer digno, porque eso es lo importante. Eso es lo importante, profesor, y sobre todo porque se trata de tergiversar mucho lo que son los derechos humanos y lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Vamos a comenzar con algo fundamental. Ya usted comenzó con algo fundamental, que es la familia, que es el núcleo familiar y los principios que de allí precisamente se están forjando. Pero hablemos un poco, profesora, de la definición de lo que son los derechos humanos. Hablemos un poco de la importancia, en todo caso, definición de importancia de los derechos humanos y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. La definición lógica es la definición, pero la importancia de ellos como tal y sobre todo en estos tiempos. Para entrar en una definición tenemos que partir de un punto de vista bien importante. Los derechos humanos son características que tiene el ser humano precisamente por ser un ser humano, porque tiene un punto de vista y tiene una característica fundamental que es la razón. Es la persona que puede razonar y para poder ejercer esa razón a plenitud tiene que ser un sujeto libre, tiene que ser un sujeto igual a otros, tiene que sentirse seguro para poder desarrollar su capacidad al máximo. Entonces los derechos humanos son esas facultades que debe de tener el ser humano para buscar el pleno desarrollo en la vida social, en la vida institucional, que lo va a empoderar frente a todas sus facultades, ¿verdad? Para poder precisamente desenvolverse en la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa con los derechos humanos? Hay muchas versiones, porque es la versión del justnaturalismo, donde presenta que los derechos humanos son propios de los derechos humanos, porque es más, anteriormente se decía que era cuando el individuo nacía, recibía, que son inherentes a la vida. Que cuando el ser humano nacía con ellos los derechos humanos, pero tenemos que ir un poco más allá, porque no es cuando nace, es cuando se engendra el individuo, ¿verdad? Ya percibe los derechos humanos, ya son parte de los derechos humanos. Entonces estos derechos humanos son inherentes a la persona. ¿Por qué son inherentes a la persona? Porque se engendran con ellos, se genera en el mismo vientre materno, por así decirlo, ¿verdad? Y es la protección, y a los que nacen entran en sus facultades para que se pueda desenvolver. Y esta inherencia lo hace precisamente un atributo que tenemos los seres humanos, que es la razón. Exacto. Que es la razón para poder interactuar. El hombre ha luchado mucho por los derechos humanos desde la propia Revolución Francesa, que fue una de las gestas emancipadoras históricas, donde el ser humano comenzó a verse socialmente igual a otros seres humanos. Sobre todo, claro, que a esto sí le antecede la revolución de los Estados Unidos y lo que es el iluminismo y la parte de cuando el hombre fue despertándose, que se sentía que, y todo comenzó por los derechos políticos, porque cuando el hombre comenzó a reflexionar, ¿por qué a mí me tiene que gobernar a otro hombre si yo soy igual a ese hombre? Porque yo no puedo participar en los destinos de mi pueblo. El debate ético, ¿no? El debate ético, ¿verdad? Si somos iguales, y sobre todo porque teníamos también ese pilar fundamental que se fue
que evidentemente se fue transformando en un potencial que venían de los propios pensadores cuando Aristóteles decía que el hombre es un ser pensante y un ser político. Pero cuando entendemos esa parte de vista, el ser político es para la toma de las decisiones, Claro. ¿ya? Y que todos llevamos esa parte de toma de decisiones porque puede ir encaminada desde el desarrollo de un Estado hasta la vida cotidiana. Entonces el hombre se fue despertando y por supuesto necesitaba a otros seres humanos que pensaran igual que ellos. Y así vemos cómo, para mí, estudiar la Revolución Francesa es el inicio de los derechos humanos, porque es cuando el pueblo despierta. Claro, evidentemente luego nos encontramos que comienzan a hacer esos movimientos internacionales, tanto en las colonias que eran de Inglaterra como en las colonias que eran de España, donde comenzamos a ver la parte de la soberanía. O sea, los pueblos tienen que sentirse soberanos para que los ciudadanos se sientan soberanos. Entonces, todo este hecho histórico despertó ¿en qué? Precisamente en debatir y tratar de protegernos unos a otros sobre la promoción, la defensa de los derechos humanos. Históricamente, conservar y ir multiplicando los derechos humanos ha sido muy costoso. Y muy fuerte. Y muy fuerte, Sí. porque no hay nada más activo que la vida ciudadana, no hay nada más activo que la interacción social. Y esa misma interacción social fue lo que facultó en este momento, en esos momentos decisivos históricos, para que los seres humanos comenzaran con este debate de los derechos humanos. Y lamentablemente hay que decirlo, todo se comienza a fundamentar ya y se comienza a sistematizar precisamente con las dos guerras mundiales que fueron nefastas. Pero antes de llegar a esa posición de las guerras mundiales, tenemos que reconocer que ya los derechos humanos bíblicamente existían. Claro, el basamento bíblico. El basamento bíblico, Claro. ¿dónde está? En los mandamientos. Sí. Y tenemos que pensar en alguna de las cuestiones de fe que nosotros creamos, que los que somos católicos, nosotros creemos en un Dios, en un Mesías. Pero es que ya hay todo lo que fue la ciencia de la antropología, la ciencia de la misma filosofía, comprobando la existencia de un hombre llamado Jesús. Y si se revisa científicamente hablando, con la rigurosidad del método científico, sí existió Jesús de Nazaret. ¿Y Jesús de Nazaret qué vino? A postular los derechos humanos. Por supuesto. ¿Ya? Y si uno ve, bueno, eso es de mi posición como politólogo, ¿verdad? ¿Por qué a Jesús de Nazaret lo enjuician? Porque él atentaba contra el estatus quo. Claro, por supuesto. ¿Ya? Y allí, profesora, entra algo muy importante para que continúe, no perdamos el hilo de allí, para que sigamos también con el tema de la importancia. Pero sigamos ahí, fíjense. Hay un tema importantísimo, decía, yo lo dije hace unos días en un programa. Hay un teólogo peruano que él decía que luchar en favor de los derechos humanos, trabajar en favor de los derechos humanos, es una tarea titánica porque siempre trastoca los intereses de los poderosos. Eso que usted dice, el status quo, las viudas, los leprosos, las mujeres que eran considerados nada en esos tiempos, los niños, etcétera, y todo lo que significó aquello, por supuesto, ¿qué era eso sino luchar en favor precisamente de reivindicaciones para esos pueblos? Entonces pienso que desde Jesús de Nazaret comenzamos esa defensa de los derechos humanos y el establecimiento de los mandamientos a través de todas las, si nosotros vamos a los enfoques científicos, desde esos hallazgos existía, y uno analiza los mandamientos y puede ser la primera sistematización del derecho humano. Claro que sí, y eso es, mire, algo que todos los que hemos estudiado derechos humanos en cualquier universidad, bien sea Venezuela o fuera de Venezuela, siempre, jamás se va a poder desligar, por lo menos en alguna materia, en alguna parte del pensum, el enfoque bíblico de los derechos humanos, como parte de lo que tiene que ver con su génesis, ¿no? Con su génesis. Entonces, y tal vez es importante enfocarlo desde el punto desde estos tiempos bíblicos, para que podamos ver la importancia de los derechos humanos. Y luego, por supuesto, ahí si entramos en ese túnel histórico,
donde fue pasando, se comenzaron a dar ciertos movimientos. ¿Y por qué son importantes los derechos humanos? Porque acompañan a la persona, porque los derechos humanos hacen que la persona sea igual, sea viva, necesite la libertad, bien entendida, ¿no? Porque aquí entramos también en una parte ya precisamente de limitar. ¿Dónde comienzan mis derechos humanos? ¿Dónde terminan los derechos humanos de otros? O sea, no podemos mismo traspasar esa barrera, porque nos podemos convertir en nosotros mismos en los violadores. Y eso es algo que es imprescindible. Los derechos humanos, sí, te faculta con las libertades, de la dignidad, de la seguridad, de la libertad, de la soberanía, de todo lo que necesitas para desenvolverte. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay un límite, y ese límite lo genera que el semejante también tiene los derechos humanos. Entonces, la importancia viene dada porque va a permitir que podamos vivir en paz. La cultura de los derechos humanos es una cultura de paz, es una cultura de armonía, que lleva a los pueblos precisamente al progreso, que lleva a los pueblos a convertirse en naciones fuertes desde el punto de vista de su soberanía. Y es allí la llave del éxito, porque a veces el éxito no está en el progreso tecnológico, doctor. Y no está en el progreso de armamentista. Eso es mentira. Y no está en otro tipo de progreso. El progreso de un pueblo es la plena vigencia de los derechos humanos, porque es lo que va a garantizar a que el hombre sea libre, a que pueda expresarse, a que pueda participar, a que sea parte precisamente de su entorno. Y el Estado está comprometido en precisamente resguardar la promoción de los derechos humanos. Porque desde allí comenzó todo. Mire, si nosotros recordamos en épocas medievales, ¿qué sucedía? Vemos a los reyes, que los respetamos ahorita, los reyes todavía que están vigentes, precisamente por la representación que ellos tienen histórica. Pero, ¿cómo comprobábamos de que ellos podían dirigir los destinos de otros? Y le estoy hablando de la época medieval. Sí, es que evidentemente los hombres tenían un sentido de razón y podían ser tan dignos como ellos. Y ahí viene toda esta parte de querernos nosotros entonces emancipar hacia los derechos humanos. Y a la humanidad nos ha costado mucho porque en realidad son importantes, ¿verdad? Los dos flagelos de las guerras mundiales. Seguimos en guerra, seguimos con los problemas porque falta el respeto de los derechos humanos. Claro, y fíjese usted, doctora, profesora, que ahí hemos tocado el tema de lo que son los derechos humanos y la importancia de los derechos humanos. Miren, tenemos que trabajar mucho en base a ellos. Los servicios universales mínimos, incluso que se deben tener, también son derechos humanos. Educación, vivienda, agua potable, etcétera. Es allí donde viene la importancia, porque a veces se circunscriben los derechos humanos a un aspecto. Resulta que, bueno, se han tratado de englobar, creo que en 30, se llevan más o menos pues a... Sí, los instrumentos de protección de derechos humanos internacionales es una de las herramientas más importantes con las que cuenta la humanidad, porque los derechos humanos se subdividen en 3 niveles, sí, ¿verdad? Como los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos garantizan la vida, la libertad y la igualdad en el plano civil y en el plano político. Porque en el plano civil va la seguridad de la persona, va el desenvolvimiento de la persona, va lo que acompaña toda esa parte de libertad. Los derechos políticos garantizan la participación en base a los nuevos modelos democráticos, ¿verdad? Y todo esto va generando, en primer lugar, esa armonía. Y luego llevamos a los derechos económicos, sociales y culturales. Lo económico es la parte del progreso, del desarrollo social, de la libre empresa, de las personas que pueden participar en todos los movimientos económicos. La parte social, donde viene la garantía de la familia, la garantía de los trabajadores, la garantía de la seguridad social, y la cultural,
que garantiza a todas las culturas por igual, sin distinción de raza, credo, ni tampoco religión, a que pueda una coexistir con más supremacía que otra. Esos son los derechos civiles y políticos, y los derechos de segunda generación, que son los económicos, los sociales y los culturales. Y tenemos otros derechos, que son los derechos los derechos de progresión, que es entonces donde entran los derechos, el derecho ambiental, el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir en armonía, el derecho a un medio ambiente libre, sin contaminación, y hay otros, porque creo que ya se está trabajando en la cuarta generación, que es donde viene la situación de lo que pudiéramos decir, que ahí entra la parte, lo que es la parte tecnológica, porque también eso hay que abordarlo. Eso es ineludible. Eso también. Eso va para allá. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo evitamos eso? Entonces, y es así en esa parte de ese tipo de derecho de cuarta generación, es precisamente que todos los derechos tecnológicos tienen que estar al servicio del hombre. Así es. No es lo contrario, no es la tecnología, no es el hombre al servicio de la parte tecnológica, es lo contrario. Porque esas innovaciones y esas tecnologías tienen que servir para que el hombre pueda desenvolverse, no para volverlo esclavo. En algún momento, profesora, fíjese que usted, incluso nosotros tenemos un principio de rango constitucional, que es la presunción de inocencia, que es un principio no solamente de nuestra legislación y nuestro marco jurídico político de la Constitución, sino que también está pues, en todas las legislaciones, la legislación del mundo, pero que tiene un fundamento del tema de los derechos humanos. Claro. O sea, y está dentro precisamente de lo que tiene que ver pues, con esta primera clasificación que usted hizo y que se hace en un Instituto Teórico de Derechos Humanos. Entonces me decían, pero ¿por qué si esto, si aquello? Estaban hablando un poco de derecho. ¿Por qué si se vio? ¿Por qué si lo hizo? ¿Por qué se presume? Bueno, porque es un principio constitucional que trae su origen de ella, precisamente de lo que tiene que ver con la Carta Fundamental, pues en este caso los derechos humanos. Y es importantísimo lo siguiente: nadie puede ser declarado culpable si no hay un juicio previo con sentencia definitivamente firme. Fíjese usted lo que tiene todo lo que abarca. Ahora usted está tocando un tema interesante, lo de cuarta generación. ¿Qué está pasando con la tecnología? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Cómo se está dividiendo la familia? ¿Cómo se está separando las amistades? ¿Cómo se está? Algo increíble, ¿no? Pero ¿será que estamos aprovechando y eso está al servicio del hombre, o que no nos estamos esclavizando para allá? ¿Cómo abarca, o sea, cómo entraría en los derechos humanos? Yo creo que con eso es como que quedamos otro programa más adelante. Yo creo que sí. Pero hay que tocar algo allí. Claro. Entonces, pero lo que usted está comentando es algo importante, ¿no? Porque eso todo pertenece a lo que son los derechos civiles. Los civiles, claro. A los civiles. Los derechos civiles es la protección que el ser humano tiene ante el Estado. Exactamente. Y eso es bien importante. Y es allí donde se tiene que dar la conformación de las leyes pertinentes en el derecho positivo, que es el derecho que está escrito, donde es la parte operativa de los derechos humanos. Para que el conjunto de leyes puedan garantizar lo que conocemos como es el Estado de Derecho, que lo nombramos mucho, y la justicia social. ¿Dónde está enclavada la justicia social y el Estado de Derecho? En los derechos civiles y políticos. Exacto. La primera parte, porque es que si no hay vida, no están los otros derechos. Si a mí no me garantizan mi vida, ¿cómo voy yo entonces a disfrutar de los otros derechos si no las tengo? Si a mí no me garantizan la igualdad frente a otros, ¿cómo voy a disfrutar de los derechos? Entonces esos derechos civiles y políticos es lo que en primer lugar te va a armar desde el punto de vista jurídico para poder hacer tu vida en pleno desenvolvimiento. Entonces ahí están enclavados esos derechos civiles y políticos. Hay algunos autores que no les gusta hablar de la clasificación, pero yo creo que teníamos que hablar de la clasificación, porque es como para yo poder desempeñarme como microempresaria, tengo que sentirme en condiciones de igualdad a otros empresarios. Claro, si yo llego a una edad como la que tengo, yo necesito gozar de lo que es la seguridad social, ¿verdad? No pueden, el Estado me tiene que garantizar a mí que después que yo trabaje por un largo tiempo, yo tengo que tener mi seguridad social. Y esto se tiene que ir equiparando a todo ese desenvolvimiento.
Si yo, por ejemplo, ¿verdad?, soy la escritora de un libro, a mí me tienen que garantizar mis derechos de autoría. Claro. Y esos también son derechos humanos, ¿verdad? Si yo quiero dar una declaración que esté bien fundamentada, que no sea contraproducente a una situación determinada, yo puedo hacer uso del derecho de informar y estar informado. O sea, pero para que exista todo eso, tiene que existir los plenos ejercicios de los derechos civiles y políticos, porque no hay otro. Y el conjunto de leyes orgánicas con las que el Estado cuenta, porque aquí también tenemos que hacer como que bien claro, ¿no? El Estado está llamado bajo un mandato de responsabilidad a garantizar los derechos humanos, porque existe un contrato social. Entonces, que la gente, doctor, no lo percibe, ¿no? Sí. Y cuando, por ejemplo, aquí la tengo, la Constitución, una de las ediciones de Juan Garay, que tiene vaya la publicidad, que tiene un análisis importante. Cuando nosotros aprobamos el texto constitucional, se llamó a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué hicimos ahí? Un contrato social. Así es. Que el mejor analista de esto es Juan Jacobo Rousseau. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos desprendemos de nuestros derechos, se lo entregamos a una representación que fue electa, y esa representación sistematiza los derechos humanos y no la regresión a una constitución. Y eso es un contrato social. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella, por cierto. Claro, ahorita vamos a hablar. Entonces, cuando uno hace un contrato social, no es que el Estado va a comandar los derechos humanos, no, el Estado está obligado a buscar todos esos medios para garantizarme mis derechos. Profesora, los derechos humanos y la dignidad. Hablemos un poco de eso, yo creo que es un tema interesante. Derechos humanos y la dignidad. Para que tengamos derechos humanos tenemos que sentirnos dignos. Claro. Y esa es la situación de lo que puede estar pasando eso actualmente. Eso es lo que está pasando actualmente, porque si yo no me puedo desenvolver, si yo no tengo el derecho a la vida, yo no tengo el derecho a la igualdad, a la libertad, no soy digna. El derecho a la educación, ¿verdad? La dignidad es cuando el hombre se siente empoderado, se siente feliz con el hecho de ser humano, que puede desde poder comer 3 veces al día, mandar a educarse, el hombre sentirse digno para buscar un empleo, el hombre se siente facultado. Eso es la dignidad. Y esa dignidad es lo que garantiza el desenvolvimiento del ser humano. Un hombre que no se siente digno es un hombre que no logra desarrollarse. Y una cosa importante por el tema de la dignidad, por supuesto, sin querer entrar aquí en una clase de teología, ni nada por el estilo, ni de religiosa, ni de fundamentalismo bíblico, ni nada por el estilo. Todos, oígame bien, somos iguales en dignidad ante los ojos de Dios. Estamos siempre de nadie tiene derecho a pisotear la dignidad, a nadie. Yo le decía en este día que el único que tiene derecho a hacer eso es el que me la dio de Dios, y es el primero que me la respeta. Entonces yo creo que es importantísimo. Y la dignidad tenemos que tampoco, o sea, y la dignidad no viene por los medios adquisitivos que se tengan, ni la riqueza, ni los medios intelectuales, porque tan importante es una persona que tiene 5, 10, 20 títulos a una persona que hace un trabajo, que hace un oficio. La dignidad no se mide porque tengamos sea más digno un abogado, un politólogo, un docente, que una persona que se dedica, por ejemplo, a arreglar zapatos. Así es. La dignidad es lo que te faculta a sentirte que puedes desenvolverte en la sociedad en pleno uso de los derechos humanos. Así es. Entonces es aquí como que uno no sabe quién nació primero, si la dignidad o los derechos humanos, porque yo para reclamar los derechos humanos tengo que sentirme digno. Y para desenvolverme en derechos humanos, también tengo que sentirme digno, porque los derechos humanos te dan la dignidad. Entonces eso es vinculante. Cuando un hombre se siente digno, es porque está en pleno uso de esos derechos humanos. No hay derechos humanos si no hay dignidad. Profesora, y como el tiempo vuela en esto, yo quiero que abordemos todos estos temitas que tenemos aquí que son importantes, ¿no? O estos temas que son propios de los derechos humanos. Tenemos una realidad ahorita mundial muy fuerte. Yo he visto cosas que han pasado recientemente en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, en otros en Europa, aquí mismo, en Latinoamérica, Centroamérica, el tema del bullying
feo, muy feo. Yo, Dios mío, yo me voy a decir, yo digo, Dios, pero ¿qué está pasando? Padre Santo, diría cualquiera, bueno, eso es apocalíptico, chicos, está terminando el mundo, porque fundamentalmente el bíblico dice eso. Y yo creo que es bueno hablar un poco de la educación para y en los derechos humanos. ¿Qué nos dice usted con respecto a esto? Yo creo que es fundamental. Yo estos días me pasaron un video y después lo vi. Y es tanta la indignación que uno siente, uno dice, pero ¿por qué esto? El hombre y la mujer que defiende los derechos humanos, un hombre y una mujer de paz, de mucha paz. Y un hombre y una mujer que es mediador y que siempre busca, por supuesto, tratar de que haya justicia, ¿no? Que haya paz con justicia. O sea, cuando uno ve eso, la agarra, la burla, la cosa, hasta el punto que recientemente vi una imagen terrible, un muchachito de Estados Unidos que se suicidó, la mamá arriba de él, mi papá, un catire hermoso, grandote, simplemente por no aguantar, no soportar. ¿Qué hacer ahí de los derechos humanos? Ahí volvemos a la dignidad. Porque, en primer lugar, ¿dónde comienza la educación para los derechos humanos? Yo diría que en la formación. Claro, por supuesto. Porque es la primera agente socializador. Así es. ¿Verdad? Porque es el grupo primario. ¿Por qué es el grupo primario? Porque es donde el hombre comienza el desenvolvimiento pleno desde la crianza, a formarse en valores, porque este es otro punto importante, los valores, ¿ya? Entonces hay que enseñarle al individuo desde casa que que goce los derechos humanos, que es digno, pero hay que también enseñarle que sus mismos derechos que él los tiene otros semejantes, iguales a él. Exacto. Cuando uno enseña que tenemos que reconocerlo en un plano de igualdad, estamos enseñando que no podemos atentar contra la otra persona, que es lo que está pasando con el bullying. Y entonces aquí sí tenemos que entrar en una situación que, aunque no lo queremos tocar, ¿verdad? Porque es de otro programa, que sí me gustaría hacerlo como porque eso es un análisis. ¿Qué está sucediendo aquí? Estamos viendo que la figura del hombre perfecto es la persona que no tiene ninguna discapacidad. Son las mujeres que tienen buen cuerpo, o sea, que cumplen las medidas de las modelos, que son los estándares, que pueden que tener algunas características, vamos a decir, importantes o preponderantes de acuerdo con algún estilo de vida. Y de ahí viene el bullying. Entonces, cuando yo veo a un niño discapacitado, o sea, cuando un niño ve a otro niño discapacitado en la escuela, en un centro comercial, o miembro de la familia, comienza entonces a creerse que son superiores y no coinciden aquel ser humano como igual al otro. El tema de formación. El tema de formación. El tema cultural. Luego vienen las escuelas. Las escuelas tienen que tener los programas para los derechos humanos, ¿verdad? Incorporarlos dentro de sus currículums, dentro de sus materias. Yo recuerdo la moral cívica que yo vi en el Alfredo Jan cuando estudié. Ahí soy egresado. Yo también, ¿verdad? Donde esa moral y cívica que tiene que volver a estudiarse. Para descansar mi profesor. Sí, de moral y cívica. Que ese profesor de moral y cívica comenzaba precisamente a hablar de cómo era el desenvolvimiento social. Entonces, esas escuelas tenemos que preparar los programas, las materias, las actividades extracurriculares, precisamente en derechos humanos. Los maestros, los profesores, tienen que sentirse también igualmente que están insertos dentro de la educación de los derechos humanos, para que estas cualidades se puedan presentar. Ahí viene la educación en derechos humanos. La escuela, la unidad educativa, ya vamos a tocar el tema de la universidad, tiene que ser armónica a los derechos humanos, porque no es solamente dar clases de matemática, de química, de física, no. Hay que mostrarle a la persona su identificación dentro de los derechos humanos. Si nosotros vamos a las universidades, tenemos un reto todavía más grande, porque en las universidades, ¿quiénes se forman? Los profesionales. Así es. Y los profesionales tienen que llevar por delante los valores en los derechos humanos, porque no podemos tampoco pensar que vamos a formar a un economista que inmediatamente
viendo la forma de cómo logra, por ejemplo, lucrarse indebidamente de algún proceso que pueda hacer, o a una persona que tenga un procedimiento técnico, porque se va a lucrar de otra forma, porque entonces ¿qué estamos educando? No está la parte ética, no la hay. Entonces la educación en y para los derechos humanos hay que comenzarla a formar desde la escuela, desde las universidades, los currículos universitarios. Dentro de los currículos universitarios existen materias que se pueden llamar de formación general. Estas materias de formación general, que son para todas las carreras, son fuentes ricas en derechos humanos. Una cátedra itinerante de derechos humanos. Y hay que ir a hacer. Hay que ir. Esa clase itinerante de derechos humanos puede ser que las universidades compartan programas iguales en materia de derechos humanos. Estamos hablando bien sea por estado, estamos hablando por municipio, pero que se encuentre en un concierto académico donde puedan compartir la materia. Profesora, ya hablemos y vamos a aprovechar lo que nos está haciendo el señor director allí. Algo muy importante que es qué sectores, aunque ya lo dijo, sectores de la sociedad deben involucrarse en el tema de los derechos humanos, la formación y todo esto, comenzando desde la casa. Y dejo las otras preguntas porque las respondamos rapidito. En los derechos humanos, el orden constitucional, los derechos humanos que son fundamentales en el caso de Venezuela, y los derechos humanos y los cuerpos de seguridad. ¿Por qué los cuerpos de seguridad? Porque pueden decir, dentro de lo que son los derechos civiles, bueno, sí, fulanito de tal, un procedimiento, salió y dentro de ese procedimiento ejecutaron, no, o sea, cayó abatido un personaje tal, ¿no? Entonces cuando hay aquello y entra la Fiscalía de Derechos Fundamentales y de repente se consigue con que a la final quien va a tener después de un proceso de investigación es el funcionario. Usted le ha dado clase a cuerpos de seguridad, usted fue profesora del Polisur, usted fue profesora también acá hace muchos años, usted forma parte de la, ¿cómo se llama?, de la asociación, yo lo tengo escrito acá, la asociación de la Fundación de Derechos Humanos, también coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos, representante del núcleo de directores de derechos humanos ante el CNU de la URU, y delegada de la discusión y Convención de Niños Unidos en Venezuela para la ratificación, sí, así es. Y luego, aparte de eso, comisión directora académica de la Asociación Nacional Bolivariana. Es decir, toda una gama. Qué interesante lo que significa un currículo importante en este tema, no importa lo que tengamos un momentito. Pero estos puntos son fundamentales. Miren, yo decía, quienes deben estar vinculados, nuestra Constitución con respecto al tema de los derechos humanos, que es una de las más ricas, por cierto, a nivel mundial, y los derechos humanos y los cuerpos de seguridad. Y comienzo lo de porque ustedes desarrollan y terminamos ahí por ahora. Bien, es nuestra Constitución. Nuestra Constitución es una de las más ricas. Presenta una evolución de los derechos humanos, porque desde el título 3 de los derechos humanos, garantía y de los deberes, desde su artículo 19, ¿verdad?, aquí lo tengo apuntado, hasta el artículo 129, ahí están los derechos humanos. Ahí están los derechos civiles y políticos, están los derechos civiles y políticos, que eso lo tenemos que enlazar con lo que son los procesos de la seguridad ciudadana. Ahí está establecido cómo el Estado tiene que garantizar el pleno uso de los derechos humanos, promoverlo y que el hombre se sienta protegido, que en este caso entonces sí vamos a lo que es la participación de los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad están precisamente para la protección ciudadana, pero no están facultados para que tomen decisiones arbitrarias en contra del ciudadano, porque esos son derechos humanos que se violan constantemente. Y como ellos representan al Estado, el violador no es por supuesto, es la persona que viola los derechos humanos, pero también responsabiliza al Estado. Entonces a veces, cuando se eligen las personas que están haciendo, que entran en una academia policial, a esas personas hay que hacerle un seguimiento desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? Para poder prever si no hay ningún tipo de situación
que pueda perjudicar el uso y de las funciones y los roles que él tiene que asumir, pero él tiene que estar permanentemente identificado que él no tiene la justicia en sus manos, porque para eso existe un orden constitucional y existen unas leyes orgánicas, y existen un procedimiento reconocido donde serán los otros en un sistema jurídico penal donde se decida si la persona es culpable o no es culpable, pero no es la decisión, porque hay que recordar que en Venezuela no existe la pena de muerte y no está en manos de otro ser humano, ¿verdad? O sea, en manos de un policía, por ejemplo, no, porque es que nosotros no tenemos una cultura de tratamiento. Y es que hasta donde existe tampoco es así. Hay todo un proceso. Hay todo un proceso para poderlo comprobar. Entonces, el cuerpo de seguridad tiene que ser un cuerpo que esté comprometido con la utilización de sus armas en un determinado momento, bien sea que puedan sentirse que su vida corre peligro, que ya eso es otra cosa, pero no es el mal uso de que como soy estoy facultado porque tengo el uso de la arma o tengo el uso del poder, porque aquí tenemos que hablar del poder, el poder que somete. Los derechos humanos no están sometidos a ningún poder en este particular, solamente a regulaciones que pueden estar establecidas en un orden constitucional. Entonces yo considero y hago un llamado a los cuerpos de seguridad, a esas academias, para que se elaboren planes de estudios programados, porque también hay unas caracterizaciones, que de eso sí yo tengo la experiencia de toda la parte investigativa. Hay que hacer en primer lugar una evaluación de los cuerpos de seguridad, porque el cuerpo de seguridad que está en el municipio Cabimas no es el mismo cuerpo de seguridad que tiene la misma característica que en el municipio de Santa Rita o que en Maracaibo, porque entonces también ahí tenemos que hablar de situaciones ambientales, ¿verdad? Precisamente, y culturales. Entonces hay que hacer unos programas de capacitación en derechos humanos sujetos a las necesidades de la parte local, o de la parte regional, o de la parte nacional, cuando hablamos, por supuesto, ya de la Guardia Nacional, de toda esta parte del Ejército, que eso es otra cuestión, ¿verdad? Pero lo que compete a los municipios, hay que llevar unos programas controlados, evaluados y ejecutados en materia de derechos humanos. Y aquí es donde entra la autoridad y las decisiones del gobierno y las políticas públicas. Tenemos que garantizar en primer lugar que Venezuela, que el Estado Zulia, que el municipio Cabimas, no tengamos violación de derechos humanos a través de los cuerpos policiales. ¿Quiénes son los veladores? El Estado. El Estado es el que debe de estar comprometido a una evaluación, a un control, una dirección, una ejecución en programas académicos de los derechos humanos. Y el policía, el que tiene en el momento del procedimiento, el agente, el funcionario, cualquiera que sea el rol que está cumpliendo su función, tiene que estar comprometido con el respeto de los derechos humanos, que un arma no lo faculta para una violación de derechos humanos, ni para ningún procedimiento en contra del semejante. Cuando un funcionario dice, pero es que a veces me agreden, a veces me tiran piedra, a veces hay una persona, una comunidad que quiere someterme, y yo también derechos humanos, claro que sí, porque también es un derecho humano. La persona que va a un procedimiento es una persona que también tiene que resguardar su vida. Eso es así, eso es así. Entonces, esa cultura del respeto a los cuerpos policiales también tenemos que irla cultivando. Porque se tienen que sentir, el ciudadano se tiene que sentir protegido. ¿Quién me va a proteger a mí? Los cuerpos policiales. No, el cuerpo policial no puede amenazar contra los derechos humanos, porque estamos perdiendo el respeto, el control, la autonomía y la seguridad para el pleno desenvolvimiento. Y la Constitución Nacional prevé todo esto y es operativa a través de ¿qué? A través de sus leyes orgánicas, de los mecanismos que están establecidos en la Constitución, en las leyes orgánicas, en los procedimientos. Esos son los rigores que el Estado tiene que resguardar, por los cuales tiene que resguardar los derechos humanos, pero que nos pertenece a los individuos, nos pertenece. Mira, profesora, de verdad que me siento pero contentísimo, agradecido de que usted haya hecho esa parte de su apretada agenda, porque es una mujer que estudia, y todos aprovechamos de estudiar todos los días algo, ¿no? Y usted es investigadora, estamos hablando un mismo idioma. Yo, pues, una de mis especializaciones fuera de acá, Derecho Humano en Resolución de Conflictos, que en algún momento hablaremos de eso también.
Pues vamos a hacer muchos programas, si Dios quiere, porque esto es muy largo. Aquí damos tips, ¿no? Hoy se han dado mucho. Lo primero que tiene que reconocer el otro es que todos somos iguales, empezando desde, incluso hasta los cuerpos de seguridad. Y en algún momento voy a hacer algunos para que también conozcan cuáles son los derechos que tiene cada ciudadano cuando andan por allí, que a veces pasan por tremendos malos ratos, producto precisamente de abuso, ¿no? Y esos abusos se dan faltándole a los derechos humanos y aquel por no conocer, por supuesto, lo que son sus derechos. Entonces yo agradezco mucho, profesora, que nos haya acompañado hoy. Ha sido un programa súper fluido. Sé que va a gustar. Esta es una materia muy apasionante, muy bonita. Es una materia que nosotros tenemos que, esto lo digo yo, esto es muy mío, como decía que el personaje de mi propia cosecha tiene un componente espiritual muy grande. Los derechos humanos tienen un componente espiritual, o en todo caso, trabajar en favor de los derechos humanos tiene un componente espiritual muy grande. Porque yo creo que si algo envuelve a quien trabaja en favor de los derechos humanos es el amor. El amor por el otro, el amor porque todos estemos iguales, o por lo menos mínimamente iguales, porque haya justicia, paz, justicia social, porque haya equidad, porque se cumpla todo lo que está planteado con esto que está hablando en algún momento, lo vamos a desarrollar, ya lo que estamos hablando de derechos humanos, cuarta generación, cómo está trastocando todos estos avances, incluso la familia, etcétera, cuántas cosas nos están viviendo, hay muchas cosas. Yo agradezco, creo que ha sido un aporte bastante importante a todos ustedes en el lugar que se encuentren, en el país que se encuentren. Desde acá de Cabildo, estos servidores, profesoras, mis personas, a través de ustedes les envío un saludo, reitero, a todos los que a la universidad, por este caso Uniojeda, les deseamos lo mejor. Cuídense mucho, que Dios de verdad pues nos cuide, nos bendiga, nos dé paz, tranquilidad y que traiga la paz al mundo entero. Nos vemos en una próxima entrega de Punto de Vista.